Hallar la dimensión correspondiente a alfa y beta en la siguiente fórmula física. E igual a b al cuadrado sobre alfa más f sobre beta, donde e es energía o trabajo y b es velocidad. F corresponde a fuerza. Bien, vamos a ver la solución del ejercicio. Primero entonces identificamos cuál es el concepto que tenemos que aplicar acá para solucionar el ejercicio. Aquí lo que vamos a usar es el análisis dimensional. Y recordemos entonces que el análisis dimensional lo que estudia es la forma como se relacionan las magnitudes que son derivadas de las magnitudes fundamentales, es decir, cómo se relacionan las magnitudes derivadas como la fuerza, como la aceleración, como la presión, entre otras, con las fundamentales. Y aquí algunas unidades fundamentales serían la longitud, que se expresa con la letra L y que todos conocemos que la unidad fundamental es el metro. Tendríamos la masa, que se relaciona con la letra M para el caso del análisis dimensional y cuya unitud fundamental es el kilogramo. Esto hablando del sistema internacional, aclaro. Finalmente el tiempo se expresa con la letra T para el caso del análisis dimensional y la unidad fundamental es el segundo. Entonces, para el sistema internacional, esas unidades fundamentales, de acuerdo al sistema internacional, son claves entonces para hacer nuestro análisis dimensional del ejercicio que tenemos. Eso es básicamente. El segundo punto entonces consiste en plantear el problema. Para plantear el problema entonces vamos a recurrir a un principio en el análisis dimensional que es el principio de homogeneidad. ¿Qué es lo que nos dice el principio de homogeneidad? Nos dice que si una expresión es correcta en una fórmula, se debe cumplir entonces que sus términos, todos sus términos deben ser dimensionalmente homogéneos. ¿Eso qué significa? Vamos a verlo con el ejemplo que tenemos. Entonces nosotros tenemos la ecuación E, que puede ser trabajo o energía, igual a velocidad al cuadrado sobre alfa más fuerza sobre beta. Pues ese principio de homogeneidad básicamente lo que nos dice es que las dimensiones o las unidades fundamentales de la energía, es decir, dimensionalmente la energía debe ser igual a las dimensiones que tienen b cuadrado sobre alfa, dimensionalmente hablando, e igual a las dimensiones que tienen la fuerza sobre alfa. Encerramos las expresiones entre esos paréntesis para indicar que son dimensiones, es decir, que estamos hablando de análisis dimensional. ¿Por qué deben ser iguales, dimensionalmente hablando? Porque si estoy sumando dos energías, el término b cuadrado sobre alfa y el término f sobre beta, pues deben ser consecuentes, es decir, si yo sumo manzanas con manzanas no me va a dar otra cosa. Si yo sumo dos manzanas con tres manzanas, pues eso me va a dar 5 manzanas. De igual forma, si yo sumo, en el caso de energía, 3 julios con 5 julios, eso me va a dar 3 julios. Es decir, que es lógico pensar que dimensionalmente hablando, esos términos deben ser homogéneos. Eso es en lo que consiste el principio de homogeneidad, básicamente. Con eso en mente, entonces ya podemos pasar a la solución del ejercicio. Y el tercer punto, entonces para solucionar el ejercicio vamos a ir en dos partes. Entonces, lo primero que hacemos es calcular alfa. Entonces, para calcular alfa tenemos que recurrir a que dimensionalmente la energía o el trabajo va a ser igual a b cuadrado sobre alfa en términos dimensionales. Pero recordemos aquí algo importante. La energía o el trabajo, que recordemos que la energía y el trabajo se dan en las mismas unidades, julios o ergios, por decir algo, hablando del sistema internacional. El trabajo recordemos que es fuerza por distancia. ¿Qué unidades maneja la fuerza? Entonces, fuerza se da en kilogramos por metros sobre segundo cuadrado. Por la distancia se da en metros. Es decir, que aquí tendríamos que las unidades que necesitamos para expresar la energía son kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Eso es básicamente. ¿Cómo expresamos entonces la energía en términos dimensionales? Es decir, la energía o el trabajo va a ser igual a m, kilogramos es m, recuerden cómo expresamos la masa m en términos dimensionales, por L cuadrado, que sería la distancia, metro, longitud, sobre tiempo al cuadrado, que es segundo cuadrado. Pero dimensionalmente hablando no podemos tener términos en el denominador, ese es otro aspecto importante. Entonces dimensionalmente energía sería m por L cuadrado por T a la menos 2. Esa es la forma correcta de expresar dimensionalmente esa expresión. Así las cosas, entonces diríamos que ya tenemos expresado la energía en forma de unidades dimensionales. Ya tenemos entonces dimensionalmente lo que representa la energía en el análisis dimensional, ml cuadrado T a la menos 2. Ahora, ¿a qué es igual la velocidad? Que es el otro término que necesitamos, metros sobre segundo. Pero recordemos que metros sobre segundo, dimensionalmente hablando, sería ecuación dimensional de B, sería L, longitud metros sobre segundo T. Pero recordemos que en el denominador no podemos tener unidades o dimensiones. Entonces sería L, T a la menos 1. Esa sería la ecuación dimensional para la velocidad. Entonces recordemos que la ecuación dimensional de la energía o del trabajo es igual, de acuerdo a la fórmula que nos dieron, o debe ser igual a b cuadrado sobre alfa. La ecuación dimensional b cuadrado sobre alfa. Entonces la energía
va a ser igual, en términos dimensionales, ml cuadrado t a la menos 2 igual a velocidad al cuadrado, en términos dimensionales, que sería lt a la menos 1 elevado al cuadrado sobre alfa. Y eso va a ser igual a l cuadrado t a la menos 2 sobre alfa. Entonces de ahí podemos despejar fácilmente alfa. Entonces pasamos alfa a multiplicar aquí a este lado izquierdo y tendríamos ml cuadrado t a la menos 2. Todo eso multiplicado por alfa igual a l cuadrado t a la menos 2. Luego de aquí podemos despejar fácilmente alfa. Entonces alfa sería igual a l cuadrado t a la menos 2 y lo que está multiplicando alfa lo pasamos a dividir, ml cuadrado t a la menos 2. Entonces, ¿a qué va a ser igual alfa? Dimensionalmente hablando. Entonces, l cuadrado y l cuadrado se cancelan, t a la menos 2 y t a la menos 2 se cancela y alfa me queda 1 sobre m. Luego alfa va a ser igual a m a la menos 1. Esas son las dimensiones de alfa para esa fórmula. ¿Ok? Como ven, es fácil, muy fácil esto del análisis dimensional. La segunda parte pues se hace similarmente y sería muy fácil, entonces calculamos beta. Para calcular beta entonces decimos que la ecuación dimensional de E, de energía o trabajo, va a ser igual a la ecuación dimensional de F sobre beta. Entonces aquí lo que necesitamos es decir que la fuerza está en kilogramos por metros sobre segundo cuadrado. Eso es fuerza, ¿verdad? Luego la fuerza, la ecuación dimensional para la fuerza será kilogramos, que es masa, por metro, que es longitud, sobre segundo cuadrado, que es t cuadrado. La ecuación dimensional de la fuerza, recordemos en forma apropiada, es ml t a la menos 2. Ya con eso en mente entonces podemos hacer la igualdad por el principio de homogeneidad y tendríamos que energía, que es igual dimensionalmente hablando ml cuadrado por t a la menos 2, va a ser igual a ml t a la menos 2, que es fuerza, sobre beta. Luego de aquí podemos despejar beta y entonces decimos que ml cuadrado t a la menos 2 por beta va a ser igual a ml t a la menos 2. Luego despejamos beta, entonces beta va a ser igual a ml t a la menos 2 sobre, pasamos lo que está al lado del beta a dividir m l cuadrado t a la menos 2 y esto nos da que beta es igual, m y m se cancela, un l cuadrado con un l se cancela y t a la menos 2 con t a la menos 2 se cancela, entonces me queda 1 sobre l. Luego puedo decir con toda seguridad que la ecuación dimensional, de acuerdo a la ecuación dimensional beta, la dimensión para beta es l a la menos 1 y ahí está. Entonces esas son las dos respuestas, alfa m a la menos 1, beta l a la menos 1. Y eso es todo. ¿No notan? Es fácil, muy fácil, basta con tener claro el concepto del análisis dimensional. El cuarto punto, entonces, evalúen la respuesta para ver si tiene lógica y las unidades son consistentes. Eso es básicamente. Bien, espero que haya quedado claro el ejercicio. Repásenlo cuantas veces sea necesario. Esto del análisis dimensional es muy importante en física, así que ténganlo muy presente. Me da mucho gusto estar compartiendo esta información con ustedes. Sigan apoyando este proyecto. Los veo próximamente. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.